Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que, a través de una convocatoria abierta, busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del Banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech con nuestro gran invitado de hoy, el señor Cristian Reyes, Senior Counsel de Aninat y Aninat Abogados. Cristian, ya habíamos entrado en materia sobre lo que eran en términos generales las criptomonedas, los criptoactivos. Efectivamente estamos en un mercado regulado en Chile. ¿En qué estamos? Se hace corto el tiempo en este programa. Eh, Mira, en Chile existe un principio establecido en la Constitución que todavía está vigente, que es el principio de la libertad económica. De hecho, la Constitución que se proponía hasta hace poco también establece el mismo principio. ¿Qué significa eso? Significa que todas las personas podemos hacer la actividad que queramos, a menos que la ley la prohíba. Y en ese sentido, por ejemplo, uno ve que antes existían los correos en papel, ahora están los correos electrónicos, antes existían, qué sé yo, los taxis, ahora existe Uber, y pese a que los que desarrollaban esas actividades originalmente pueden reclamar, porque tienen una regulación muy fuerte, como existe libertad económica, lo que tiene que hacer la regulación es adaptarse para que los tradicionales puedan tener menos barreras, digamos, pero no puede la autoridad, por ejemplo, impedir que se desarrollen innovaciones. Y en este caso en particular pasa lo mismo con las fintechs, que son innovaciones y en particular con las empresas de criptomonedas. Por lo tanto, cualquier persona puede desarrollar un negocio de criptomonedas actualmente porque no existe una ley que diga están prohibidas las criptomonedas, por un lado, y tampoco se necesita una ley que diga están permitidas las criptomonedas. La constitución es suficiente para que exista la libertad y el emprendimiento. Ahora, eso no quita que uno diga, ah, ya, pero las criptomonedas pueden tener algunos riesgos, al igual que las acciones o al igual que incluso la actividad de los taxis. Y por lo tanto, existe actualmente en tramitación un proyecto de ley FinTech que establece algunas reglas que van a ser aplicables a las empresas de criptomonedas probablemente a partir del próximo año. Pero si existe actualmente una empresa de criptomonedas, no es ilegal, no está prohibido, y por lo tanto, en ese sentido, es una actividad que no está regulada en forma expresa, pero en Chile existe un estándar ético que es muy interesante porque empresas como Buda o CryptoMarket y Orión X, que son chilenas y que trabajan con criptomonedas, han tenido desde su origen una política de prevención propia, es decir, una política de cumplimiento que incluso ha hecho que estas empresas estén registradas en forma voluntaria en la unidad de análisis financiero y por lo tanto cada vez que haya operaciones sospechosas las reportan, cada vez que haya una operación con dinero efectivo la reportan, cada vez que haya una necesidad de hacer conocimiento de cliente y revisión de origen de fondos, por ejemplo, en una determinada operación, lo realizan. Y eso ha significado que empresas que vengan de afuera de Chile y que se quieran instalar en el país se den cuenta que hay un estándar, este estándar ético que yo digo, que hace que empresas, por ejemplo, como Satoshi Tango, que viene desde Argentina, también haya adoptado este tipo de políticas sin estar obligadas todavía legalmente. Ahora, cuando se dicte la ley FinTech, eso va a ser obligatorio, pero a las empresas que trabajan con criptomonedas en Chile, eso no les molesta, a las FinTech no les molesta, porque otras FinTech también en otras áreas también tienen sus estándares de cumplimiento muy elevados y muy transparentes, precisamente porque en el mundo financiero la confianza, la transparencia y la información que se otorga a los clientes y a las autoridades es un activo muy valioso. Entonces, en ese sentido que se dicte una ley fintech, más que regular a la fintech o darle permiso para funcionar, es una importante normativa para efectos de darle tranquilidad a la gente al momento de invertir o trabajar con determinada fintech, determinados servicios, porque finalmente estas empresas son empresas serias. Ahora, obviamente, como en todo en la vida, hay que informarse siempre, hay que investigar, preguntar. Hay empresas que se han hecho muy famosas, fintech que puede ser que uno ni siquiera se dé cuenta que lo sean como Fintual, como Betterfly en seguros,
que han ido innovando y que han ido entregando servicios muy importantes a los clientes, como Tempo, qué sé yo, como Global 66, como Vita Wallet, que son empresas que van prestando servicios que le van solucionando la vida a las personas al momento de pagar o comprar algo. Por ejemplo, Kipu, qué sé yo, Mercado Pago, Redelcom, Flow, una serie de empresas que finalmente han tenido esa posibilidad de meterse en el ecosistema y en la vida diaria de todos nosotros, y muchas veces no nos damos cuenta. Pero si el día de mañana aparece una empresa nueva, hay que revisarla, hay que informarse, porque claramente siempre hay riesgo, igual que en el mundo tradicional, pero como te digo, las fintech en Chile tienden a tener ese estándar ético que hace que sean transparentes, no opacas, sean simples, no complejas, y por lo tanto creo que nuestro país es un buen caldo de cultivo para el desarrollo de estas innovaciones y para que la gente también vaya digitalizando sus finanzas, sobre todo, y ha ocurrido con el tema de la pandemia o con el aumento de la inmigración en Chile, ha ocurrido que mucha gente que no califica para los bancos eh, eh, o que no tiene la posibilidad de ir al banco, finalmente haya podido hacer sus operaciones, sus remesas, sus pagos a través precisamente de estas plataformas fintech y también con empresas de criptomonedas. Puede ser, y con esto me callo, puede ser que yo no entienda cómo funciona la criptomoneda, pero hay empresas que me permiten pagar servicios legales con criptomonedas simplemente haciendo clic, sabiendo que el abogado me cuesta, qué sé yo, 100.000 pesos por una consulta X. eh, Esa empresa se encarga de pagar esos 100.000 pesos en el equivalente en criptomoneda, en Bitcoin, en Ethereum, la que sea, y por lo tanto la persona no tiene por qué saber cuál es la conversión. Ahí la empresa fintech se encarga de informarle previo al pago, pero finalmente la persona paga 100.000 pesos en Bitcoin, y por lo tanto cada vez es más amigable también la tecnología fintech para que las personas la puedan ocupar en el día a día. Como dices tú, como bien dices Cristian, efectivamente tenemos la fortuna hoy día de que esas empresas se han autorregulado y tienen un estándar ético y operativo bastante alto, pero podría no haber sido así. Y para eso es que efectivamente viene esta ley FinTech con algunas novedades. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Qué es lo que nos va a traer esta nueva ley? Mira, la ley se está discutiendo en el Senado actualmente, fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero en el Senado todavía está en discusión. Y esta ley es bien importante porque además de reconocer a ciertos tipos de fintech que pueden ser como las más, las que puedan afectar a más cantidad de personas, como son las empresas de criptomonedas, ya sea brokers, casas de cambio o incluso empresas custodias que hacen custodia de criptomonedas, pero también, por ejemplo, a empresas de crowdfunding, por ejemplo. Y en ese sentido, es una buena normativa porque establece ciertos requisitos mínimos que tienen que cumplir estas empresas de transparencia, qué sé yo, de prevención, que, como te digo, dado el estándar que tienen en Chile, a esas empresas, este estándar le va a ser muy útil porque ya lo tienen. Y ahí viene como la vara de si alguien quiere llegar desde fuera de Chile o crear un emprendimiento en Chile, tiene que saber que hay un estándar que debiera cumplirse, y por lo tanto esas empresas van a quedar bajo el alero de la CMF como superintendencia financiera que tenemos en Chile. Ahora, no todas las empresas que estén, por ejemplo, en un crowdfunding o que sean crowdfunding u operen con criptomonedas van a ser reguladas, sino que las que tengan cierto tamaño para arriba, cierta cantidad de transacciones, de ventas o de clientes. Eso va a ser definido por la misma CMF, de acuerdo a lo que dice el proyecto de ley FinTech. Pero quizás una de las cosas más interesantes tiene que ver con la posibilidad que el proyecto de ley establece de que exista un sistema de finanzas abiertas. ¿Qué significa eso? En términos muy sencillos, un sistema que pueda de alguna manera interconectar a las empresas fintech con bancos, por ejemplo, y otras instituciones financieras para que las personas, los clientes, puedan de alguna manera tener interconectados sus datos, obviamente con la autorización de cada uno de los clientes,
para efectos de poder elegir si va a tomar un crédito, por ejemplo, en una fintech o en un banco, para efectos de ver si una cuenta de ahorros puede convertirse en una cuenta de prepago en otra institución o si finalmente puede hacer órdenes de pago entre la cuenta que puede tener en su tarjeta de prepago, por decirte algo, o su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito a una cuenta bancaria o fintech de otra persona, es decir, tratar de interconectar y de hacer que de alguna manera se relacionen de mejor manera estas instituciones que hasta el momento han estado bastante separadas y desconfiando unas de otras, digamos. Ha habido no solo el caso de criptomonedas, sino que el caso de Kipu, un banco Estado, por ejemplo, en que ahí había una discusión sobre sistemas de seguridad, pero finalmente las dos empresas estaban de acuerdo en lo mismo. Y había una discusión entre ellas porque hay una natural desconfianza entre las empresas cuando realmente por el lado del Banco Estado obviamente se busca la seguridad de los clientes y de las cuentas y por el lado de Kipu también. Entonces, en ese sentido, este sistema de finanzas abiertas con las reglas que establece permite que empresas, precisamente empresas de pago o empresas que hacen estos scoring o que hacen recomendaciones a las personas respecto de sus compartimentos de pago, puedan interconectarse y finalmente que las personas tengan la posibilidad de, en su aparato móvil, por ejemplo, tener todas sus cuentas y todas sus operaciones en forma rápida y no teniendo que estar viendo si es que un banco acepta o no acepta determinado pago o si finalmente esto se puede demorar mucho en una operación. Este sistema de finanzas abiertas ayuda a que eso sea mucho más automático y mucho más integrado. Pero está en estos momentos discutiéndose en el Senado y todavía hay algunas dudas respecto, por ejemplo, del tratamiento de los datos personales, pese a que la ley FinTech sí tiene resguardos de los datos de las personas, pero todavía están los senadores ahí discutiendo si es que es necesario, por ejemplo, que la ley de datos personales se actualice primero y después sale la ley FinTech, o no. Hay dos opiniones distintas al interior de los senadores. Buenísimo, Cristian. Te quiero traer un poquito de vuelta al mundo criptoactivo, criptomonedas, porque efectivamente estos vacíos legales hacen que existan estas discusiones. Ha sido bien bullado el problema que han tenido los bancos con estas empresas que se han dedicado con estas plataformas de criptomonedas, de transacción de criptomonedas. ¿Nos podrías contar de qué se trató o de qué se trata todavía eso y cómo ha ido evolucionando en el tiempo ese conflicto? Sí, en general, muchas fintech han tenido algunos problemas con los bancos porque precisamente está ese tema de adecuar un poco los mecanismos de compliance para entender los negocios de las empresas fintech. Y las fintech que más han tenido problemas han sido las empresas de criptomonedas. Y eso generó que en el año 2018 las principales eh, casas de cambio de criptomonedas que son Buda, CryptoMarket y en cierto sentido también Orion X, vieran cómo las cuentas que tenían abiertas en determinados bancos se las cerraron de un día para otro, más o menos en abril del año 2018, y fueron a pedir apertura de cuenta a otros bancos y ningún banco les abrió. Y eso no es colusión ni nada por el estilo, sino que fue una tendencia que los bancos en el último tiempo han mostrado precisamente porque estos nuevos negocios no necesariamente se acoplan a la forma que los bancos tienen de analizar los riesgos, por ejemplo. Entonces, como los bancos tienen sus deberes de cumplimiento normativo, muchas veces han optado por cerrar cuentas, cuando en el caso de Buda y CryptoMarket, por ejemplo, que son clientes míos, desde un principio ellos han tenido estos mecanismos de compliance. Entonces, es muy justificado lo que pueden decir los bancos, pero cuando una empresa en particular le demuestra, oye, yo tengo mecanismos de compliance, yo tengo revisión de origen de fondos, tengo certificaciones, ahí es donde se produce la discusión de por qué todavía no me abres cuenta. Bueno, y este juicio todavía sigue en el Tribunal de Libre Competencia, ya lleva más de 4 años, va a cumplir 5 años, pero recientemente un banco, el Banco SI, llegó a acuerdo con las empresas demandantes para efectos de ya decir, ya, no discutamos más, yo reconozco que no te abrí cuenta porque el banco no les cerró a estas empresas, sino que no les abrió,
y se comprometió a abrirles cuentas a estas empresas de criptomonedas, con tal que las empresas de criptomonedas cumplan con ciertos niveles de compliance que, insisto, son niveles de compliance que, qué sé yo, una certificación más, una certificación menos, pero es lo mismo que las empresas de criptomonedas en Chile han desarrollado durante años. Por lo tanto, en ese sentido, ¿para qué seguir discutiendo? Dijeron las partes y BCI con Buda y Crypto Market llegaron a este acuerdo, lo presentaron al Tribunal de Libre Competencia, el Tribunal de Libre Competencia lo aprobó. Por lo tanto, el juicio respecto de BCI se terminó porque las demandantes se desistieron de sus acciones respecto de BCI. Y el tribunal dijo, ¿sabes qué? Eh, a partir del acuerdo entre las demandantes y BCI, los cito a una audiencia para el día 14 de septiembre, es decir, en 2 días más se va a hacer, a todos los bancos que forman parte de este juicio, que eran 10 en total, para efectos de que ellos digan si están interesados también en llegar a ese tipo de acuerdo. Por lo tanto, perfectamente este caso podría terminar con un acuerdo de la industria, entre comillas, porque es con cada uno de las partes, y se puede dar esa instancia. Si no se da esa instancia, el tribunal podría dictar una sentencia y aceptar o rechazar la demanda de las empresas de criptomonedas. Pero el tribunal se dio cuenta que hay un espacio precisamente en que las empresas de criptomonedas y los bancos pueden conversar, y por lo tanto la invitación que hizo de aquí al 14 de septiembre es a manifestar su intención de si se puede conversar o no. Ahí el tribunal tendrá que decidir si, por ejemplo, abre un periodo, qué sé yo, un mes, 2 meses para que las partes puedan conversar, pero yo soy un convencido de que efectivamente, más allá de una sentencia, las criptomonedas son una realidad y por lo tanto que los tradicionales y las empresas de criptomonedas puedan complementarse o puedan evitar ya esta conflictividad que se ha producido. Yo creo que a esta altura tenemos la madurez suficiente como para atender a eso, porque antes, claro, uno hablaba de fintech o de criptomonedas y pensaba en piratas, pero actualmente uno perfectamente se da cuenta que es una realidad y que de alguna forma los mismos bancos pueden incorporar esta tecnología blockchain para la prestación de sus servicios o para ofrecer servicios más modernos, como lo que pasa con la aplicación Match, por ejemplo, o con GetNet que tiene Banco Santander para los medios de pago. Son pequeños desarrollos que finalmente lo que hacen es eh, acercar esas empresas tradicionales precisamente a la tecnología. Por lo tanto, que se llegue a este acuerdo yo creo que es un hito histórico para el país, el desarrollo de la industria fintech, y yo creo que es una súper oportunidad para que los bancos, las compañías de seguros, instituciones financieras tradicionales puedan complementarse con empresas de criptomonedas, con fintech en general, y con estas famosas insurtech, que son las empresas que prestan servicios a las compañías de seguro a partir de la tecnología. O sea, hemos estado presenciando, estamos en esta generación de hito histórico en este sentido. El mismo acuerdo, el preacuerdo de ley FinTech entre la Asociación de Bancos y la Asociación de FinTech de Chile, ese también fue un hito histórico. Este paso que dio BCI probablemente va a servir de precedente para esta reunión del 14 de septiembre que comentabas tú también, Cristian. Así que, en definitiva, estamos viendo avances. Precisamente hay quienes están tirando el carro Sí. de estos acuerdos de llevar adelante la tecnología que sea en beneficio para todos. La Sí, última pregunta, Cristian, o ya para ir, algo querías comentar adicional. sí, que quisiera agregar que está pasando lo mismo en el mundo de los medios de pago. Antes teníamos a Transbank como un gran monopolio y ahora Transbank tiene competidores. Y también han aparecido empresas fintech que prestan servicios similares a Transbank, como se conocen como los PSP, como Flow, como Mercado Pago, como Redel, como el mismo Kipu puede mencionarse. Entonces, efectivamente, se está metiendo el mundo fintech en muchos aspectos financieros y está haciendo que haya mayor competencia en los mercados. Eso siempre, los clientes son los grandes, nosotros los clientes somos los grandes beneficiados de eso. Oye, Cristian, y tú que estás metido en el tema, en este tema muy, muy a concho, en el tema jurídico también, ¿qué es lo que tú estás viendo para adelante? Algo comentaste del conservador de bienes raíces. ¿Qué otras cosas estás viendo de lo que pueda ir ocurriendo con este mundo criptoactivo, este mundo blockchain?
Sí, yo te diría, en términos muy simples, que la tecnología blockchain es la más segura que existe en este momento en todo el mundo. O sea, da mucho más fe que un notario público, que un conservador de bienes raíces, porque finalmente son billones de computadores que están conectados y que dan fe de un documento, de una transacción, y por lo tanto cualquiera que trate de falsificar eso no lo puede hacer porque los computadores lo rechazan. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy probable que, no sé, el registro civil o el registro de vehículos motorizados vaya avanzando, y las fichas médicas vayan avanzando a ocupar esta tecnología porque precisamente da mucha fe, da mucha certidumbre, e incluso podría ser un documento emitido en Chile, reconocido en otras partes, porque está respaldado por la tecnología blockchain. Así que todavía creo que queda mucho por ver y mucho desafío jurídico que resolver al respecto. Don Cristian Reyes Cid, Senior Counsel de Aninat Abogados, tremenda entrevista el día de hoy. Te doy muchas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti y cuando quieran. Nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial y ya estamos con el cierre de Comunidad FinTech. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.